Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Un espacio para conversar, para aunar esfuerzos y construir una sociedad mejor, pero para todos. Esa es la idea nuestra, que queremos entre todos construir la sociedad, el país que nos merecemos, por el que trabajamos día a día, por el que luchamos para que nuestros hijos y nosotros podamos encontrar una convivencia sana, sostenible. Por eso todos los días este esfuerzo aquí. Hoy es lunes, le corresponde la cátedra magistral del doctor Alfredo Polanco, que va a estar con nosotros en breve con una orientación sobre una enfermedad que él escoge para eso. Así que vamos a dar la bienvenida más tarde al doctor Alfredo Polanco. Si no se mueva de ahí, porque de seguro que va a ser de mucho beneficio. De mucho beneficio. Quiero, antes de que llegue el doctor Alfredo, reconocer algo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía está empeñada, la nueva ministra, como el gobierno, de reducir una de las plagas más perniciosas que hay en el país, que se llama la plaga de los accidentes de tránsito, de los cuales el 70%, por ser un poco cauteloso y tímido, son de motocicletas. Y en gran medida, el 80% de los accidentes de motocicletas se producen por la imprudencia de los conductores de esa locomoción, de ese medio de transporte. Consciente de eso es que el Ministerio de Interior y Faride ha tomado otra vertiente, otra arista de ese problema, y ha sido la vinculación de la Policía Nacional. La policía no puede resolver el problema. No lo puede resolver la DGCET, porque es un problema demasiado, es macro, es demasiado para ellos. Supera las posibilidades de la DGC y de la policía por sí solo. Pero con una política del Estado en conjunto, eso se resuelve. Y yo creo que por ahí es que han comenzado. Una política de inclusión a los actores de esos accidentes en la búsqueda de la solución. Y es de ahí que el Ministerio de Interior y Policía, a través de la mesa semanal que hace, ha decidido involucrar a toda la policía a nivel nacional. De ahí que ha resuelto que todos los comandantes en todas las provincias vinculen al gobierno local y nacional, es decir, los ayuntamientos y las gobernaciones, pero a la sociedad civil también. Y en cada comunidad, en cada municipio, en cada provincia, se han producido unos encuentros encabezados por el comandante de la policía, con esas autoridades y con los representantes de los motoristas. ¿Qué persiguen? Bueno, primero, iniciar, que ya han iniciado, ya lo han desarrollado
en algunos lugares, iniciar un proceso de persuasión mediante charlas, películas, presentándoles en la pantalla los ejemplos, los resultados de las imprudencias de los motoristas. Cómo se van en rojo, cómo se suben una acera, cómo van a una velocidad inmanejable y cómo ellos quieren superar la velocidad de los automóviles aún no teniendo la preferencia. Y entonces, involucrando a los propios motoristas, comenzando con los organizados, para que estos persuadan a sus asociados, pero también vinculen a los que no son asociados, en no permitir las violaciones a las leyes, ni la sobreactuación en la conducción de sus naves, sus vehículos de transporte. Los motoristas son una realidad, solo que ellos tienen que educarse, solo que tienen que ser prudentes, porque cada vez que un motorista sufre un accidente, si queda vivo, queda invalidado, queda lesionado de por vida o puede quedar durante 4, 5, 6 meses, años, inhabilitado para la producción, que representa gastos para su familia, gastos para el Estado, ocupar un espacio que puede ser ocupado por otra enfermedad, por otro paciente de enfermedad que es más leve y que dura menos tiempo, porque en un hospital, los hospitales no son hoteles, son para usted ir y curarse rápido e irse a su casa. Cuando una persona ocupa por más del tiempo debido un hospital, está lesionando el presupuesto y lesionando la vida de otros que están esperándolo ahí. Pero hay que tenerlos ahí, porque no se les puede despachar si no están en condiciones físicas de las consecuencias de esa imprudencia en la conducción de su motor. Eso yo quiero felicitarlo en esta parte. Y no quiero dejar pasar este comentario sin llamar la atención a la DGC, que a pesar de que uno los está apoyando, que uno quiere que ellos tengan mayores equipos, que tengan mayor cantidad de miembros, que ellos estén preparados, tienen algunas mañas que tienen que dejarlas. Así. Manuel tiene un video que yo quiero que Manuel lo ponga ahí, para que vean un ejemplo de un ciudadano que fue atropellado por la autoridad de un DGC, solo porque era autoridad, porque era DGC. Y esas cosas todavía son rémoras que tienen que ser eliminadas dentro de la policía, dentro de la DGC, porque no es ciencia, no es protección a la ciudadanía. Acciones como esa no son las que uno espera de los DGC, y menos el que cumple con la ley. No sé, Manuel, si tiene el video ahí para que lo ponga. Te lo envié a la flota, Manuel. Sí, te lo envié a la flota, Manuel. Un linfo que te envié. Entonces, esas cosas son las que tiene uno que velar por la situación. Pero déjalo por ahorita entonces, si no lo pusiste a tiempo. Vamos a una pausa para que vengamos con el doctor Manuel. Bien, regresamos con ustedes. Y como les decíamos, es tiempo de la salud, de la orientación sana para una mejor vida, con el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, que está con nosotros cada lunes. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? Para mí un placer estar como cada lunes aquí, llevando un mensaje de salud, de vida, de calidad de vida, porque básicamente de eso es que se trata. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las enfermedades
cerebrovasculares. A propósito de que la segunda semana del mes de marzo se conmemora lo que es la Semana Mundial del Cerebro. En esa semana se conmemoró también, la semana pasada, el Día Internacional del Riñón, y sobre eso conversamos en diferentes puntos o medios de comunicación. En el día de hoy vamos a hablar del cerebro, Doctor, ese órgano doctor, tan importante. ¿Sí? doctor, déjeme iniciar, A la hora. perturbándole su esquema, pero de verdad que me siento orgulloso de su amistad y de conocerlo, de disfrutar de su profesionalidad. Usted esta semana fue, como siempre, magistral a todos los medios que yo pude verle, con las explicaciones sobre las enfermedades renales y la importancia de los riñones para la vida. El sábado usted lo escuché atónito en la secta, y eso fue para mí una escuela, una enseñanza profunda. Y yo sé que los miles de personas que lo estaban oyendo fuera del país. Yo lo felicito, doctor, por esa sapiencia y esa facilidad de expresión que usted tiene para explicar las enfermedades. Felicidades, doctor. Muchas gracias, Licho. Pues bien, el cerebro es un órgano bastante importante. Tiene múltiples funciones. Un órgano que apenas pesa 1.4 kilogramos. Sin embargo, es el órgano encargado de lo que es la coordinación del pensamiento, de los movimientos, de la respiración. Incluso el cerebro es el órgano que cuando se lesiona, lamentablemente, por ejemplo, tenemos a un paciente en estado vegetativo, no hay función cerebral. Cuando el cerebro muere, ya la persona murió. Es un órgano que recibe aproximadamente el 15% de toda la sangre que le llega al cuerpo cada minuto y tiene 1.000 millones de células, que son las células nerviosas o las neuronas. O sea, 1 billón de células. Miren cuán importante es este órgano, el cerebro. Sin embargo, ese órgano que tiene tanta importancia, nosotros debemos de cuidarlo, y por ello la segunda semana del mes de marzo conmemora lo que es la Semana Internacional del Cerebro. Pues bien, ¿cuáles son las principales afecciones que puede sufrir nuestro cerebro? El cerebro es un órgano que se nutre básicamente de dos sustancias. ¿Cuáles son? El oxígeno y la glucosa, el azúcar. Es decir, constantemente nuestro cerebro debe de recibir un flujo adecuado de sangre para que le suministre una cantidad de oxígeno que ese órgano tan importante demanda a través de los glóbulos rojos. Ese circuito de sangre que le lleva el oxígeno al cerebro también se encarga de llevarle la nutrición al cerebro, que es la glucosa, es decir, el azúcar. Por tal motivo, cualquiera de los dos factores que se afecte, es decir, si se afecta el suministro de azúcar al cerebro, vamos a tener una lesión bastante importante. Por eso usted va a ver que los niveles de azúcar en sangre tienen que estar entre 70 a 100 miligramos por decilitros. Cuando un paciente sufre una hipoglucemia, es decir, una disminución en los niveles de azúcar, de manera abrupta sobre todo, el paciente puede tener un daño cerebral que puede ser irreversible. Puede tener una hipoxia, perdón, puede tener un edema cerebral difuso, puede tener un daño cerebral irreversible. Por eso ustedes van a ver que los pacientes diabéticos, una de las principales orientaciones que se le da es que deben de tratar, como se suministran insulina, evitar que lleguen a una hipoglucemia, porque cuando esos niveles de azúcar bajan
de los valores adecuados. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han llegado a 30, a 20, a 10, y cuando el paciente despierta no sabe dónde está y posiblemente ya nunca vaya a reconocer a nadie por un bajón abrupto de los niveles de azúcar, y eso pudo haber provocado un daño cerebral irreversible. El otro problema que puede tener un paciente es la interrupción del riego sanguíneo. Ya dijimos, el cerebro se nutre de azúcar y se nutre de oxígeno. Cuando hay una oclusión del riego sanguíneo, es decir, que la sangre cesa o deja de llegar a una parte del cerebro, ¿qué ocurre? Esa parte del cerebro no recibe ni oxígeno ni azúcar. Entonces vamos a tener, dependiendo del tiempo que hayan durado esas neuronas, esas células cerebrales privadas de oxígeno, va a tener un daño irreversible, y es lo que se le llama enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos: la isquémica, que es lo que se llama isquemia cerebral, o trombosis cerebral, que es cuando un coágulo que se forma, puede ser lejos de la vena o de la arteria que está irrigando esa parte del cerebro, o puede ser en el mismo territorio que se forma un coágulo, y ese coágulo, producto de que el paciente tiene colesterol alto, no pueda pasar, no pueda cruzar esa área estrecha de ese vaso sanguíneo, y entonces ya tenemos una trombosis cerebral. Ese paciente que tiene una trombosis cerebral, que es en el 85% las causas de que haya isquemia cerebral o que haya enfermedad cerebrovascular, o sea, la isquemia cerebral, eso va a presentar a que el paciente se torne con alteración del estado de conciencia. El paciente va a estar con habla estropajosa, el paciente va a estar desorientado, va a perder el movimiento de una parte de su cuerpo. Por ejemplo, si la afectación fue en el cerebro derecho, pues tenemos dos mitades, un hemicerebro derecho y un hemicerebro izquierdo. Si se afecta el lado derecho del cerebro, el paciente va a tener manifestaciones clínicas en el lado izquierdo de su cuerpo. Entonces usted va a ver que ese paciente va a estar hemipléjico, el paciente no va a poder mover, por ejemplo, el brazo del lado contralateral a la lesión. Ese paciente puede estar afásico, incluso no puede hablar absolutamente nada. ¿Y qué debemos hacer ante la primera sintomatología de que un paciente podría estar presentando un accidente o enfermedad cerebrovascular? Llamar inmediatamente al sistema de emergencia 911. ¿Por qué? Mientras más rápido se actúa, más posibilidades tenemos de que se mueran menos parte del cerebro. Me explico. En la medida en que nosotros perdemos tiempo en la casa tratando de darle maniobras a ese paciente, que nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque ese paciente inmediatamente presenta esa sintomatología de desorientación. Ahí tenemos una imagen bastante importante: parálisis de la mitad de su cuerpo, el paciente tiene incoordinación de los movimientos, dolor de cabeza extremo. Ese paciente podría estar haciendo una trombosis cerebral. Mientras más rápido lo llevemos, se le va a hacer inmediatamente una tomografía de cráneo y se va a ver si el paciente tuvo una trombosis cerebral o si el paciente tuvo lo que se llama una hemorragia cerebral. Entonces, atendiendo a lo que tenga el paciente, hay que actuar. Es muy diferente el manejo de una trombosis cerebral que de una hemorragia cerebral. Me explico. Usted, sin saber cuál de las dos entidades clínicas tiene el paciente, no puede darle ningún medicamento. Me explico. Aunque el 85%
de los casos de stroke o de enfermedad cerebrovascular son de tipo isquémico, es decir, un trombo, un coágulo se formó y tapó una arteria del cerebro, ese paciente podría tener las mismas manifestaciones clínicas o más severas si fue una arteria que se rompió en el cerebro, que es lo que se llama una hemorragia cerebral. Entonces, si usted, sin hacerle ningún estudio, que usted no es médico, a ese paciente que tiene toda la sintomatología clínica, que está disártrico, que nada más mueve una parte de su cuerpo, que está hablando estropajoso, y usted le dio aspirina, y ese paciente lo que tenía es una hemorragia cerebral, usted va a empeorar el cuadro del paciente y va a aumentar el grado de sangrado. Entonces, por eso, lo ideal es que usted llame al sistema de emergencia al 911. ¿Qué ocurre? El 911 va a hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico presuntivo, porque de ninguna manera, si no se le hace una tomografía de cráneo, una resonancia posteriormente, este personal paramédico no va a saber si usted lo que tiene es sangre en la cabeza o si usted lo que tiene una trombosis cerebral. Lo llevaron al centro de salud, el paciente en el 85% de los casos lo que tiene es una trombosis cerebral. Entonces ahí lo ideal es que le hagan lo que se llama una trombolisis. O sea, le van a administrar un medicamento que va a desintegrar ese coágulo que se ha formado. A ese paciente le van a dar medicamentos para estabilizar una placa de grasa, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, hay un coágulo que se ha atascado en una área donde el paciente tiene una placa de grasa, que es lo que se llama una placa de ateroma. Entonces se le van a dar estos medicamentos al paciente. En muchos casos, este paciente tiene que ser intervenido incluso quirúrgicamente para remover ese coágulo. Y con esto, mientras más rápido se actuó con el paciente, pues más posibilidades se tiene de recuperar parte de ese cerebro que pudo haberse lesionado. En el caso de tener un paciente con un ACV hemorrágico, ese paciente que tiene un gran coágulo de sangre en la cabeza, una hemorragia cerebral o intracraneal, pues es un paciente que urgentemente, en la mayoría de los casos, tendría que ser intervenido por un neurocirujano y hacer lo que se llama un clipaje de un aneurisma cerebral que posiblemente se rompió. Entonces hablamos de todas las manifestaciones clínicas de un paciente con una enfermedad cerebrovascular, que puede ser de tipo isquémico o puede ser de tipo hemorrágico. Ahora bien, ¿se puede prevenir esto? Y la respuesta es claro que sí. Y por eso estamos hablando, porque si fuera algo que no se puede prevenir, posiblemente, pues el objetivo de este programa es dar la cara para la prevención de las enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen los principales factores de riesgo para presentar una enfermedad cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico o de tipo hemorrágico? El primer factor de riesgo es la hipertensión arterial. Señores, cada día vemos una mayor cantidad de pacientes hipertensos que no usan medicamentos. Cada día vemos a una mayor cantidad de pacientes hipertensos, pero que usan el tratamiento de forma inadecuada. Es decir, le tomamos la presión y la tienen 180, 100, la tiene muy alta. Doctor, pero si me estoy tomando los medicamentos, sí, pero no es suficiente. Necesita otros medicamentos, necesitas cambios del estilo de vida, necesitas perder peso, necesitas hacer ejercicio, necesitas controlar esos niveles de colesterol y triglicéridos, porque el otro factor de riesgo importante es que esos pacientes, en la mayoría de los casos, los que tienen ACV isquémico,
tienen una placa de grasa, una placa de ateroma. Entonces, estas arterias del cuello, ustedes van a ver que a los pacientes les dicen, hay que hacerle un Doppler carotídeo para ver qué tanta grasa tienen en esas tuberías que son las que llevan la sangre desde el corazón hacia el cerebro. Entonces, muchas veces le hacemos un Doppler y vemos en el Doppler que ese paciente tiene una estenosis o estrechez de las arterias carótidas primitivas de más de un 70%. Imagínense ustedes, una tubería que esté tapada en más de un 70%, ese paciente en algún momento va a tener una isquemia cerebral. Entonces, por eso, a ese paciente le damos medicamentos para quitar esa placa de grasa. Pero en algunos casos, ese paciente tiene que ser intervenido por un cirujano vascular para que pueda limpiar esa arteria carótida de esa placa de grasa. Es un cirujano vascular. Pero ese paciente tiene que utilizar medicamentos antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo aquí la aspirina o el clopidogrel, o ambas cosas a la vez. Ok, tomando en cuenta que ese paciente tuvo una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico y llegó con tiempo al centro de salud y le hicieron una trombolisis, posiblemente, si el paciente llegó en las primeras 3 horas, se devuelva a su casa sin ninguna alteración neurológica. Pero imagínense usted, el paciente duró 6 horas para ir al médico, duró 12 horas para ir al médico, o fue mañana al médico, esperando que amanezca. Señores, los médicos estamos 24 horas del día en los centros de salud. Usted no tiene que esperar a que amanezca. Cuando hay un caso de isquemia cardíaca, que usted presume que tiene un infarto, o isquemia o hemorragia cerebral, el corazón no espera, el cerebro tampoco espera. Entonces usted va a ver a esa persona, que en muchos casos es una personalidad que usted no los ve en un medio de comunicación que se desapareció. ¿Por qué? Porque tuvo un ACV isquémico. Y entonces, ese paciente que se maneja con la voz, que su modo de sustento es la comunicación, por ejemplo, un profesor, un periodista, un abogado, entonces esa persona ya, no importa la edad que tenga, no va a poder utilizar su profesión como medio de sustento, porque ese paciente va a estar afásico o disártrico, es decir, no va a poder utilizar la voz para comunicar porque tuvo un ACV isquémico o hemorrágico que se tardó un tiempo en ir al médico, o que simplemente a ese paciente le dijeron que tiene que usar medicamentos para la presión y simplemente el paciente, muy sabio en su profesión, médico, abogado, perdón, el médico se supone que debe de conocer sobre eso, pero aún así tenemos médicos que no les gusta usar tratamiento y lo indican. Un periodista, un ingeniero, entonces va a tener, por no utilizar los medicamentos para la presión y para el colesterol, ya va a tener que estar en su casa siendo atendido, sobre todo cuando se trata de pacientes jóvenes. Porque déjenme decirle, a veces pensamos que las enfermedades son para los viejos, para los ancianos. Y es importante que usted sepa que mientras más joven usted padece de un infarto cerebral o un infarto cardíaco, las consecuencias son peores, porque ese paciente ya de 70 años tiene arterias colaterales que irrigan el cerebro en caso de que una se tape, arterias a nivel del cerebro, arterias a nivel del corazón, y por tanto el infarto cerebral va a ser menos agresivo en este paciente. Tenemos pacientes diabéticos, por ejemplo, que siempre les recomendamos que tienen que tener un control estricto de su glicemia, y es como lo decimos, la presión alta, el colesterol alto, la diabetes maltratada, no te va a dar ninguna sintomatología durante 3, 4, 5 años, pero te está dañando todos los órganos, el corazón, el cerebro, los riñones, te va a dar un infarto, te va a dar un ACV,
te va a dar, va a tener una insuficiencia renal crónica y te vas a quedar ciego. ¿Por qué? Por no llevarte de las recomendaciones de ese médico, que es tu médico de cabecera y que te está diciendo qué es lo que debes de hacer. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, es menos frecuente, solamente se presenta en un 13 a 15% de los casos de las enfermedades cerebrovasculares. Pero oigan una cosa, los ACV, cada 40 minutos en Estados Unidos un paciente tiene un ACV isquémico o hemorrágico. Cada 40 segundos, perdón. Cada 40 segundos. Miren bien, cuánta gente tiene ACV en Estados Unidos cada 24 horas, más cerca de 2.000 personas al día, o sea, en 24 horas. Miren, eso es demasiado y el 90% puede prevenirse. El otro caso de los hemorrágicos son los pacientes con una crisis hipertensiva. Imagínense usted, si nuestro cuerpo está para tener una presión 120/80, tenemos esos pacientes que tienen 200/120. Claro, yo a veces yo digo, pero ¿y cómo es que a este hombre o a esta mujer no se le ha reventado una arteria del cerebro con una presión tan alta y tiene tantos años con esa presión tan alta y no le ha ocurrido nada? Pero hay pacientes que tienen lo que se llama aneurismas cerebrales, es decir, un defecto a nivel de una de las arterias del cerebro. Entonces, esa debilidad, por ahí es que va a estallar ese vaso sanguíneo y el paciente va a tener una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. Entonces, por muy pequeña que sea, la enfermedad de tipo hemorrágica es mucho más severa que la de tipo isquémico. Ambas son malas, pero este paciente va a tener un dolor de cabeza intenso, va a estar disártrico, puede tener convulsiones y el paciente puede llegar o puede estar en estado de coma. O sea que por eso prestémosle atención a lo que son las enfermedades, esas enfermedades tan frecuentes como son la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica, que son uno de los principales factores de riesgos para que usted tenga otras enfermedades y de ahí usted pueda fallecer. Entonces, prevención, que es lo más importante. Control de la presión arterial, señores. 120/80, 130/80, 120/70. Mientras más baja, mucho mejor. Colesterol, señores, importantísimo. Ese análisis que a usted le hicieron de que tiene colesterol alto, ese tratamiento que le dieron a usted no fue por 2 semanas, no fue por 2 meses. Muchos pacientes requieren medicamentos para el colesterol de por vida. Esa placa de grasa es la que va a impedir que la sangre circule adecuadamente hacia su cerebro, hacia su corazón, hacia sus riñones. Cambios del estilo de vida, ejercicio, importante. Usted tiene que caminar por lo menos 150 minutos a la semana. Dieta, señores, no coman de todo. Es importante usted comer una dieta saludable, llevar una dieta saludable, aumentar el consumo de frutas y vegetales, revisarse ese perímetro abdominal. Estoy engordando, pero ¿cómo es posible? Debo pesarme periódicamente para ver si estoy sobrepasándome a el peso ideal. El tabaco, uno de los principales factores de riesgos para enfermedad cardio y cerebrovascular. Deje el tabaco, modere el consumo de alcohol. Por último, importante, en resumen, lleve una vida saludable. Y si requiere medicamentos, yo les recomiendo que use los medicamentos que les prescriba su médico. Los medicamentos para la presión, para la diabetes, para el colesterol, no producen hábito, no producen tolerancia. Simplemente usted debe de tomarlo porque los necesita y porque de esa manera evitará tener que ser cuidado por su pareja, por sus hijos o por alguien más, para aquellos que no tienen hijos y que no tienen pareja. Muchas gracias, Licho, y cualquier pregunta estamos en la mejor disposición. No, doctor, cualquier pregunta mía daña esta exposición brillante que usted ha hecho. Extensa, bastante muy educativa en esa parte. Hay
gente que no vincula el asunto de la alta presión con la afección de problemas renales, problemas hepáticos y estos infartos cardiovasculares, estas enfermedades cardiovasculares. Y es bueno que usted le haya dicho todas esas medidas preventivas y todo el funcionamiento del aparato circulatorio para que veamos que cuidándonos de manera integral podemos durar un chin más de vida. Así que gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, y nueva vez lo felicito, doctor. Vamos a una pausa. Gracias. Bien, regresamos con ustedes. Esta semana que transcurrió, pasó algo también interesante que a mí me gusta y que lo voy a repetir aquí. Fue la asignación de Promipyme, una visita que hizo previo diagnóstico y levantamiento de datos importantes dentro de una política que ha impregnado Fabricio Gómez Mazara en el Promipyme, y fue a la región, una de las regiones más deprimidas que hay en la capital, que es la región de la circunscripción 3. Ahí hay cientos de miles de familias que son emprendedoras, pero que no carecen del apoyo y lo necesitan y lo requieren del Estado y de las instituciones privadas que puedan ayudarlo para impulsar el desarrollo. Fabricio se presentó ahí, esa comunidad, y premió con un préstamo a 400 y algo de familias. Desparramó ahí en préstamos 120 millones de pesos, con préstamos a bajo costo, a intereses bajos, para los emprendedores que ya están establecidos en esos sectores que cubren el Luperón, 24 de abril, Vías Agrícolas, Capotillo, Simón Bolívar, Cañita, Gualey, Guachupita, etcétera, etcétera, Villa Consuelo. Y fue para mí un gesto de mucha satisfacción ver cómo Promipyme logra trasladarse a esos escenarios y premiar el impulso de estas familias emprendedoras, pero que por sí solo, por sus propias fuerzas, se le hace difícil el crecimiento. Por eso valoro mucho y felicito a Fabricio Gómez Mazara por esta nueva visión que tiene de Promipyme, por esta inclusión que tiene. No lo ha hecho solo en esos barrios, lo ha hecho en muchos barrios y en el interior del país. Se ha trasladado a Higüey, se ha trasladado a diferentes provincias a impulsar el emprendedurismo, a apoyar el emprendedurismo. Tiene un videíto ahí, vamos a ver las palabras que él dice ahí, Manuel. Ahí está Fabricio. Bueno, vamos a ver. En este centro cultural Narciso González, cariñosamente Narcisazo, entregamos créditos por un valor de 120 millones de pesos a un total de 475 clientes que luego de una evaluación han recibido el crédito. De este monto y como parte de una política dirigida a incorporar a las mujeres en el tejido productivo, dictada por el presidente Luis Abinader, el 60% de los créditos otorgados hoy va dirigido a negocios liderados por mujeres. Bueno, ustedes se dieron cuenta, 475 familias en las cuales el 60% es mujeres. Felicidades, un abrazo, Fabricio, por esta buena representación que tienes
de esos ideales que te impulsan a ti a incluir a los más desvalidos, a los que trabajan, a los que se esfuerzan para que ellos empujen esa cosa. Tengo también ahí un videíto de una... Pero yo voy a dejar el videíto porque no sé el tiempo que me dura y seguro que se me va a pasar. Pero hoy es 17 de marzo. Y un día como hoy, en 1975, fue asesinado este extraordinario periodista, comunicador, nacido en las matas de Farfán, estudiado en Rusia y en las universidades dominicanas, Orlando Martínez Hawley. Este joven, que era director de una revista de mucha importancia en la década del 70, la revista Hora, hasta su muerte, era un periodista acucioso, crítico, era un periodista que su profesión la tenía al servicio de la verdad, pero sobre todo al servicio de la justicia, al servicio de la inclusión y por una valoración democrática más elevada de los dominicanos. Eso no le gustaba a un sector que gobernaba y en algún artículo que escribiera llegó a echarle sal a una herida, la herida gubernamental, que dispusieron su asesinato. Dicen que no fue para asesinarlo, sino para amedrentarlo. Pero lo mataron y con él se llevaron a una de las plumas más prolíficas que tenía el periodismo dominicano, de mayor compromiso, de mayor valentía, inteligente, y eso valió para que le costara la vida. Fue asesinado por unos esbirros del gobierno que en ese entonces lo encabezaba el doctor Joaquín Balaguer. Tenía meses de una tercera repostulación que había ganado, que se había impuesto. Y no se le podía criticar. En ese tiempo la democracia era ausente en la República Dominicana. La democracia era un sueño, una esperanza de los dominicanos. Por eso él pagó con su vida. Y no obstante eso, a los 4, 5, 6 meses asesinaron a su hermano, Edmundo, que mucha gente dice que tenía mucho que ver con las profundizaciones que había hecho en la indagatoria por el asesinato de él. Hoy cumplen, son 40 años, déjame ver, 50 años del asesinato de Orlando Martínez Hawley en la avenida José Contreras, ahí afuera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cerca de la Alma Mater, ahí. Fue emboscado y asesinado. 20 y tantos años después, algunos fueron condenados por la perseverancia de parte de la sociedad y sus familiares que no dejaron caer la causa, los expedientes, y a los 30 años, 30 años, a los 25 años, fueron sancionados, fueron condenados los ejecutores de eso. Así que, a Orlando Martínez, se nos fue el tiempo y quiero darle las gracias a ustedes por la sintonía en el día de hoy, en su espacio, Periodismo y Sociedad. Se nos quedaron otros temas, pero mañana habrá otro espacio para eso. Así que hasta mañana, si Dios quiere.